Título de la prédica para hoy. ¿Cómo sabe? ¿Él cómo sabe? Entonces, dice allá a partir del versículo 10 del capítulo 7 de Juan. Vamos a adentrarnos en la profundidad del Espíritu Santo. Y dice allí, pero después que sus hermanos habían subido, ¿cuáles hermanos? Los de sangre, Judas, Santiago, habían subido a donde? A Jerusalén. Entonces él también subió a la fiesta, no con ellos, se fue por otro lado. Y mire, no lo hizo abiertamente, sino como en secreto. Yo no, yo no me voy a ir aquí con todos para que me vean, porque allá me están esperando en Jerusalén. ¿Se acuerda? Que los fariseos estaban bravos por haber curado a un paralítico el día del sábado, el día de reposo, andaban bejú. Y de ahí se había ido, y después en Galilea, y ahora regresaba. Pero a esos fariseos no se les había olvidado. Y mire, y le buscaban los judíos en la fiesta. ¿En cuál fiesta? En la de los tabernáculos, que representa al Espíritu Santo por el fruto, la fiesta de los frutos, fruto del Espíritu Santo. Y dice, y preguntaban, y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está Jesús? Y habría un gran murmullo de él entre la multitud. Esto sucede hoy en día todavía. Hay unos que decían, es bueno, sí, Jesús es bueno, pero otros decían, y dicen hoy en día, no, eso es lo que engañas al pueblo. A ustedes los tienen engañados con ese cuento de Jesús, pura paja. Eso sigue siendo igual hoy en día. Hay otros que decimos, no, él es bueno, Jesús es bueno. Pero los que sabían que era bueno, mire, verso 13, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Uy, no, mejor prefiero callar. Así ocurre y también. Son cristianos como de la CIA, clandestinos. Ellos no les gusta que en la empresa, en la universidad, con sus relaciones de amigos, de compañeros, de noviazgo, los conozcan que son cristianos. No quiero que sepan. En esta época había otros que le tenían miedo a estos fariseos. A los judíos, no, ¿qué tal esta gente nos haga algo? Cállese, no diga nada. Más a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta duraba 7 días, de domingo a domingo. Quiere decir que por ahí sobre el miércoles, mire, subió Jesús al templo. Él fue derecho de una, no a la sinagoga, al templo. ¿Y qué hacía allá en el templo? Como era su costumbre, enseñaba. ¿Qué enseñaba? Las escrituras. Las escrituras. Él decía, pásenme el rollo de Moisés, pásenme el rollo de Abraham, pásenme el, venga, de Génesis, de esto. Y lo abría y empezaba a leer y a enseñar. Y entonces allá en el templo se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sola? Sin haber estudiado. Nosotros los fariseos hemos estudiado, los escribas, los saduceos, llevamos años estudiando la Biblia y conociéndola. ¿Y este cómo sabe este de letras? ¿Acaso no es el hijo de un carpintero? ¿Acaso de Galilea, de Nazaret, puede salir algo bueno? ¿Cómo? Y entonces Jesús le respondió y le dijo, fácil, mi doctrina no es mía. Escuche esto que es profundo. Esto es muy profundo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, que la doctrina es de quién? De Dios. Por eso es sana doctrina, porque ni siquiera es de Jesús, es del Padre. Mire, es del que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, es decir, del Padre, conocerá si la doctrina es de Dios. Uno sabe si lo que le están diciendo es de Dios o no. O si yo hablo es por mi propia cuenta. Y Jesús dice, yo no estoy hablando aquí por mi propia cuenta. Estoy hablando porque está en la doctrina del Padre. Estoy diciéndole lo que me mandó a decirles el Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta. Si ni siquiera él habla por su propia cuenta, ¿se imagina usted aquellos que se meten en internet y dejan ahí disque estudios bíblicos y conferencias y charlas?
diciendo, inclusive insultando a los pastores y dando su propia interpretación de la Biblia, cuando ni siquiera Jesús dice que habla por su propia cuenta, ni siquiera él, es la del Padre. Esto no es de libre interpretación, es lo que el Padre mandó a decir. Hasta el mismo Jesús lo dice, mucho menos de ahí para abajo, atreverse uno a decir que esto es libre de interpretación. Dice, mire, el que habla por su propia cuenta, al que le dé por hablar por su propia cuenta, lo que está buscando es su propia gloria. Está buscando el reconocimiento de personas que le digan, uy, tan duro como sabe, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Pero el que busca es la gloria del que lo envió, es decir, el que busca la gloria es del Padre, ese sí es verdadero. Y en él no hay injusticia, en el otro sí hay injusticia, pero en este no. El que busca la gloria del Padre, en él sí hay justicia. Los que buscan su propia gloria, en ellos no. Entonces Jesús les está respondiendo y les está hablando a los fariseos. Imaginen cómo se ponía esta gente. Brava, más brava con él. Y es que lo peor de todo es que no tenemos cómo rebatirlo. Y mire, empieza Jesús a ver qué es lo que tanto saben de Biblia. Mire, a ver si le dan la interpretación correcta. Y empieza como le gustaba a él, preguntar. A Jesús le gustaba mucho preguntar. ¿No les dio acaso Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Entonces, ¿por qué procuran matarme? Los 613 mandatos de la ley de Moisés, esos 603, en uno de sus mandatos decía que el que incumpliera un solo mandato, incumplía todos los 603, uno solo, y nadie la pudo cumplir. Y entonces les dice aquí, si ustedes ni siquiera la cumplen completa, ¿por qué me procuran matar? ¿Por qué buscan matar? Y mire estos, hipócritas además, porque desde la vez pasada que sanó, curó al paralítico, buscaban matarlo. Y mire, y esto llegan y le dicen, le responden estos fariseos, respondió esa multitud y le dijo, demonio tiene. ¿Acaso quién procura matarte? No, ¿qué va? Mentiras que serían desde el capítulo anterior nos dábamos cuenta. Entonces Jesús le respondió y les dijo, hice una obra, una, sanar a un paralítico, un lisiado que nadie quería meterlo en el estanque cuando se agitaban los aguas. Hice una. Y entonces todos se maravillan aquí. Por cierto, a todas estas, ¿acaso fue Moisés el que les dio la circuncisión? Sí fue él el que dijo en la ley que había que circuncidar a todo varón a los 8 días de nacido. Sí fue, mire. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y aquí le está recordando a Abraham que existió casi 800 años antes de Moisés, diciéndoles, eso de la circuncisión no se lo dio a Moisés, está escrito en la ley de Moisés, pero eso lo dije desde Abraham. A Abraham le dije, allá en Génesis 17:10 le dije, circuncidarás a todo varón a los 8 días de nacido. Vean. Y entonces ustedes, porque en el día de reposo circuncidan a los hombres. ¿Por qué lo hacen el día de reposo? Si dicen que el día de reposo no se puede sanar a un paralítico, pero ustedes dicen que sí se puede circuncidar a los niños varones. También están haciendo una obra. Entonces, para unas sí, pero para otras no. O sea, para sanar gente está mal, pero para circuncidar a los niños no está mal. Y aquí les está hablando del Espíritu Santo, porque ahí está claro. Lo que uno debe circuncidar es ese corazón tan duro, ese corazón de piedra que uno tiene. Quiere quitarle ese prepucio. ¿Sabe lo que es el prepucio? Es carne. Cambie ese corazón de carne por un corazón espiritual, por un corazón de Dios, por un corazón blando, lleno del Espíritu Santo. Eso es la circuncisión. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero estos que iban a entender y lo tenían enfrente, ¿cómo podían hacer? A través de Jesús. Y él les dice, mire, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo,
Entonces, ¿para qué la ley de Moisés, para que la ley de Moisés no sea levantada? Ustedes se enojan conmigo porque sané el día de reposo completamente un hombre. Por eso sí se ponen bravos. En lugar de pensar que lo que quieren es cambie esa manera de pensar, se dan cuenta que ustedes lo que tienen que circuncidar es su cabeza, la tienen llena de venganza, de odio, de rabia, de miedos. ¿Acaso piensan que qué? ¿Que yo a qué vine? Y mire, verso 24. No juzguen según las apariencias. Y esto es para ti y para mí que me estás escuchando. Tendemos a juzgar mucho según las apariencias, sino juzguemos con justo juicio. Y eso solo se puede hacer a través de la llenura del Espíritu Santo. Así que hay que circuncidar nuestra manera de pensar. Hay que correr esa piedra de nuestra cabeza, ese velo que no nos deja ver la plenitud del Espíritu Santo para dar ese fruto. Y estaban en una fiesta donde lo que debían dar era fruto. Y estos ni entendían lo que era dar el fruto. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, fe. Contra estas cosas no hay ley. Eso es lo que le está hablando del fruto, pero esto es lejos de imaginarse eso, pero lejos. Y mucho menos de entender la circuncisión, porque aquí les dicen ni siquiera es de Moisés. Esa se acabó 800 años antes de Moisés, desde Abraham. Estaba que circuncidara la mente. ¿Qué le hizo Dios a Abraham? Circuncidarle la mente. Porque usted piensa que ya está viejo y su mujer vieja y no pueden tener hijos. Yo les voy a dar el hijo de la promesa. No, circuncide esa mente. Quítese ese velo, esa piedra, y verá que sí puede. El otro año vas a quedar embarazada, le dijo a Sara, y le cumplió. Y el nombre de ese niño de la promesa se llamó Isaac. Desde allá viene la circuncisión. ¿Que cómo se coloca como una sombra? Pues bajándole el prepucio al miembro del hombre. Porque lo peor de todo es que el hombre es el que más piedras tiene en su cabeza. Normalmente a la mujer le queda más fácil creer en Jesús. Por eso es que las iglesias usted la ve llenas de mujeres y de muy poquitos hombres, porque ocurre esto todavía. Le cuesta al varón dejar circuncidar su cabeza. ¡Oh, es que yo católico! Y vean, ahí está. Esto es lo que significa. Esto es muy profundo. Así que nos invitan a circuncidar nuestra cabeza, a quitar esa piedra, a llenarnos del Espíritu Santo y poder vivir en ese fruto y dar de ese fruto que empieza con el amor. El amor. Y eso fue lo que Jesús venía a decir. Pero procuraban matarlo y otros no hacen más que decirle que es un engaño, que, no sé, que ese es el peor engaño que existe. Y nosotros sí, los que nos hemos dejado circuncidar la cabeza y quitar esas ideas y dejar la llenura del Espíritu. Te damos gracias, Señor. Gracias por tus explicaciones, porque no queremos ser religiosos. Los religiosos son los que viven en esto y juzgan según su religión. Es esto y eso es malo y eso, y hasta le dicen, castigo de mi Dios por no sé qué. Cuando la ley lo único que hizo fue mostrar el pecado. En cambio, Jesús lo que hizo fue quitarlo. La ley muestra en qué se puede pecar, mas Jesús quita el pecado del hombre. Entonces no es lo mismo que a uno le muestren el pecado a que se lo quite. La ley lo muestra, Jesús lo quita. Y te damos gracias, Dios del cielo. A ti sea la gloria, como dice el lado izquierdo, porque es tu doctrina, Señor Dios. A eso enviaste a tu Hijo y tu Hijo a nosotros para dar de gracia, de la gracia que hemos recibido de ti. Te bendecimos, buen Dios del cielo, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén, mi Rey, y amén.